clase anterior estuvimos estudiando un poquito sobre la vida de Juan Calvino. Yo creo que era pues algo muy necesario conocer primero quién fue Juan Calvino para luego ya adentrarnos propiamente en el pensamiento calvinista y en los calvinistas del siglo XVII. Recordarán ustedes que cuando los remonstrantes presentan sus artículos, su protesta en el año 1610, pues lo hicieron respondiendo a algunos ataques por parte de los calvinistas holandeses y también pues intentando encontrar ese lugar de libertad religiosa en Holanda donde pudiesen seguir enseñando sus doctrinas, digamos, en el ámbito académico, universitario, pero también en el ámbito político. Los calvinistas reaccionaron, digamos, con una primera convocatoria o una primera reunión hecha por el príncipe Mauricio de Orange. Él fue la persona que convoca a esa reunión en el año 1611 y obviamente en su responsabilidad como príncipe, pues él tenía el deber de escuchar la protesta de los arminianos y luego juntamente con el parlamento holandés, pues tomar una decisión definitiva en qué hacer con esta propuesta. Sin embargo, cuentan los historiadores que después de que termina la reunión, no se llega a ningún acuerdo. Al parecer, el parlamento holandés no estaba muy claro sobre la posición de los arminianos y el príncipe Mauricio de Orange, pues no está muy claro tampoco realmente en lo que está ocurriendo en términos teológicos y no hay una respuesta inmediata de parte de los calvinistas hacia los arminianos. También, pues esto se debe a que pues en ese momento habían asuntos políticos que estaban ocurriendo, eh, algunas naciones estaban defendiendo sus derechos de independencia, ¿cierto? Lo que se conoce como estados nacionales. Entonces, habían asuntos políticos que, digamos, proporcionaron un ambiente muy tenso y permitió que se desviara el tema, o sea, el tema cambiara de lo teológico a lo político y finalmente los calvinistas pues no pudieron responder, simplemente dejaron a los arminianos un tiempo. Y yo les he dicho a ustedes que creo yo que esto se debe a que no pensaron que la remonstrancia arminiana fuese a tener tanto impacto en Europa. Digamos que de alguna manera subestimaron a los arminianos. El caso es que el arminianismo se extendió por toda Europa y pues eso demostró que la reunión que habían hecho en aquella oportunidad en 1611 en La Haya, pues no fue una reunión con éxito. Los arminianos van a crear su propio instituto, su propia institución teológica y eso pues va a traer muchos más problemas a los calvinistas de Holanda. Esto pues digamos es lo que produjo, lo que abre las puertas a considerar un sínodo internacional. Ustedes recordarán pues los diferentes concilios eclesiásticos que dieron lugar en la iglesia, en los cuales hay unos que se llaman concilios ecuménicos, hay otros que no son ecuménicos, y la razón por la cual se llamaban ecuménicos era porque los obispos, tanto de Oriente como de Occidente, se unían y se reunían para tratar un tema teológico y dar una respuesta, ¿no? Una solución. Por eso se llamaba ecuménico. Pero después de la división del Imperio Romano, después de la caída del Imperio Romano de Occidente y obviamente el desarrollo del reino de los francos, pues todo esto hace que los concilios ya no sean ecuménicos, sino que sean concilios no ecuménicos, donde los obispos de Oriente tienen sus propios concilios y los obispos de Occidente tienen sus propios concilios. Entonces, ya no sería un concilio ecuménico. En este caso, cuando se reúnen en Dordrecht, en la ciudad de Dordrecht, Holanda, a realizar este sínodo internacional,
pues obviamente no podemos decir que esto es un concilio ecuménico por obvias razones. Ya los protestantes pues habían, digamos, impactado el occidente de Europa, el catolicismo romano los perseguía en algunas naciones, en otras no los perseguía porque había libertad religiosa. Así que el sínodo pues tenía que convocar principalmente a pastores, teólogos y parlamentarios calvinistas que simpatizaran con la doctrina calvinista que se estaba desarrollando en Holanda. Obviamente el sínodo en un inicio fue un sínodo nacional, digamos, que respondía a los intereses de Holanda, pero el arminianismo al empezar a impactar a otros países, al salir de Holanda, obligó que el sínodo se convirtiera en un sínodo internacional y se presentaran parlamentarios de Inglaterra, parlamentarios obviamente de Holanda, parlamentarios de Suiza, parlamentarios de Alemania, algunos de ellos, eh, algunos parlamentarios de Estrasburgo también. Entonces, esto hace que el sínodo tenga o sea de carácter internacional, ¿no? Al mismo tiempo, algunos parlamentarios y maestros y teólogos de Francia o de Escocia no pudieron asistir porque sus reyes en ese momento eran católicos romanos y no los dejaron participar. Sin embargo, el Sínodo de Dordrecht logra reunir a muchos parlamentarios, muchos pastores, muchos maestros calvinistas y un pequeño grupo de maestros arminianos. Evidentemente los arminianos tenían que estar presentes para presentar ellos primero la remonstrancia y los calvinistas le exigieron explicar a detalle cada uno de los 5 artículos. Y eso fue lo que pasó en el Sínodo de Dordrecht, que se realizó desde el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo de 1619. Realmente no duró un año, duró mucho menos que un año, yo diría casi 6 meses, medio año, y la primera parte o la primera etapa del sínodo pues estaba en escuchar a los arminianos y explicar muy bien su remonstrancia o su protesta. Era la primera parte. Obviamente los arminianos estaban siendo presididos por Simon Episcopius, un hombre del cual hablamos en una de las clases anteriores. Él se va a convertir en el máximo representante del arminianismo del momento, digamos el teólogo más destacado. Llama la atención que Simon Episcopius también simpatizaba con el antitrinitarismo, o sea, tenía dudas sobre la doctrina de la Santa Trinidad. Y eso se debe a que Simon Episcopius en Holanda tuvo mucha relación con algunos teólogos socinianos de Fausto Socino, que eran teólogos unitarios o antitrinitarios. O sea que el arminianismo en el siglo XVII, y es algo que yo les quiero explicar, el arminianismo como movimiento teológico en el siglo XVII, no solamente tenía, digamos, ciertas lagunas soteriológicas, sino que el arminianismo también tenía ciertas lagunas de teología propia. ¿Sí? No solamente, digamos, hacían proselitismo de la gracia cooperativa, algunos de ellos, digamos, en su cátedra principal, en las universidades, en las instituciones, era eso, era la gracia cooperativa. Otros hacían cierto proselitismo del antitrinitarismo, cuestionando la doctrina de la Trinidad. O sea que el movimiento arminiano tiene muchas aristas, realmente muchos elementos muy importantes. Otro era el cómo debían vivir el día de reposo, lo que se llama el día de reposo cristiano. El movimiento arminiano, muchos arminianos no consideraban que el día domingo era el día de reposo cristiano. O sea, sí consideraban que el día domingo era el día del Señor, pero muchos de ellos no creían que el día del Señor era el día del reposo cristiano. Y la interpretación que tenían era que el día de reposo era todos los días. Entonces, como lo ven, fueron muchos desafíos que presentaron los arminianos a los calvinistas y quiero hacer una aclaración. En el sínodo de Dordrecht no solamente se llevó a cabo o se trató el tema soteriológico,
que es el que vamos a ver a continuación, sino que también se llevó a cabo la interpretación de esa expresión día de reposo en el día del Señor, que es el día domingo. También en el siglo de Dordrecht se trata ese tema. La preocupación calvinista era cómo debemos vivir entonces el día del Señor, si lo tratamos como un día de reposo o no. Y efectivamente en el sínodo de Dordrecht o sínodo de Dort también se llega a la conclusión de que los calvinistas guardaban de manera estricta el día domingo, el día del Señor, porque para ellos el día domingo era el día de reposo cristiano. Entonces, quizá de eso no se habla mucho cuando se habla del sínodo de Dort, pero también hacía parte pues, del contexto de lo que se estaba llevando a cabo. Ese sínodo fue presidido por Johannes Bogerman, era un calvinista, digamos, un gran representante del calvinismo del siglo XVII, por supuesto Francisco Gomarus, de ahí vienen los gomaristas, no sé si ustedes los han escuchado, los gomaristas eran los calvinistas holandeses. Digamos, hay muchos apelativos que se fueron acontando en la historia. A los calvinistas franceses se les llamó hugonotes, posiblemente por la capilla de San Hugo, donde se decía que se reunían a escondidas en Francia, ¿no? Y de ahí tienen el nombre de hugonotes, y otros hablan que se les llamó hugonotes porque se reunían en un lugar donde supuestamente se aparecía un fantasma, el fantasma de un tal Hugo, ¿no? Entre leyenda y fantasía, lo que sabemos es que se les llamó hugonotes. Recibían como ciertos apelativos con los cuales los identificaban en Europa, y a los calvinistas holandeses en el siglo XVII se les llamaba gomeristas, gomeristas, eran los seguidores de Gomarus, y recordarán que Gomarus era profesor de la Universidad de Leiden y fue la persona que realmente tuvo el debate con Arminio directamente. Yo les aclaraba que el debate no se dio entre Calvino y Arminio. Realmente Calvino no debatió nunca con Arminio, ni siquiera se conocieron. El debate fue entre Arminio y Francisco Gomarus. Ahí fue el debate. Y todos los que decidieron seguir la doctrina de Gomarus, pues eran calvinistas, se les llamó gomeristas, los famosos gomeristas holandeses. Y por supuesto también hizo presencia William Ames. Quizá han escuchado de William Ames, el autor de la médula teológica o médula de la teología. Es un libro bastante grande, muy interesante. Y también William Ames es uno de los que trató el tema de la teología del pacto. Sí, digamos que hizo parte de la elaboración de esa doctrina que se da en el siglo XVI, y él hace parte en el siglo XVII. William Ames se recuerda por su famosa definición de teología, la teología como la doctrina del vivir para Dios. Esa es la famosa definición de Ames, y así se le recuerda. Entre sus proyectos tenía pensado cruzar el Atlántico en el Mayflower. Sin embargo, William Ames se enferma gravemente, tiene un problema pulmonar. En ese tiempo, pues las personas sufrían mucho de problemas crónicos en los pulmones, obviamente por el clima, ¿sí? Se exponían a cambios de clima muy fuertes y no tenían, digamos, la protección que tenemos ahora. Y él muere en Holanda como profesor de la Universidad de Franeker, una universidad también importante en Holanda. Pero él hace parte del sínodo de Dordrecht. Y cuando se dio la oportunidad de que Ames viajara a cruzar el Atlántico hacia la bahía de Massachusetts, ¿sí? Lo que hoy es Norteamérica, en lugar de él cruzó otra persona, un inglés, John Harvard, y él fue el que cruza el Atlántico, John Harvard. De ahí viene la famosa Universidad de Harvard, si no se llamaría Universidad de Ames, ¿no? Fuese con un nombre distinto, pero digamos que ese es el contexto. Y esto se los explico porque eran hombres supremamente importantes y supremamente reconocidos en el ámbito teológico en el siglo XVII. Ellos participaron del sínodo de Dordrecht. Más o menos 103 delegados
del Parlamento, pastores y maestros, y ya les dije, de muchas partes de Estrasburgo, de Gran Bretaña, de los Países Bajos, de los diferentes cantones de la Confederación Helvética, de Ginebra, de Berna, de Zúrich, ¿sí? Transilvania. Es decir, hay una serie de principados, estados nacionales que envían a sus delegados y por supuesto un grupo de arminianos que representaban al movimiento arminiano. Luego de que los remonstrantes explican sus 5 artículos a detalle, entonces los calvinistas analizan eso y empiezan a responder. Y la forma como responden es con lo que se conoce como los cánones de Dort. Cánones de Dort. Y la palabra canon está relacionada como a una regla o a una norma, ¿no? Si digamos originalmente a una vara de medir, algo que pueda llegar a estandarizar. De ahí el término canon del Antiguo Testamento o canon del Nuevo Testamento es como ese estándar, el cual logra finalmente establecer qué libros sí hacen parte y qué libros no hacen parte, qué libros son confirmados por la iglesia, qué libros no son confirmados por la iglesia, y eso respeta un estándar establecido en el siglo primero y en el siglo segundo que le permitía a la iglesia, pues, digamos, aclarar y contar esos libros y saber cuáles eran inspirados y cuáles no. De ahí se acotó la palabra canon bíblico, canon de la expresión canon bíblico. En este caso, los cánones de Dort también funcionan de esa manera como una especie de norma o de regla de doctrina, la cual va a servir como estándar teológico. Así que los cánones de Dort son 5 pilares, 5 columnas fundamentales que le permitían a la iglesia calvinista en el siglo XVII evaluar el estándar teológico de la Europa occidental en ese momento y determinar quiénes estaban enseñando una sana doctrina y quiénes no estaban enseñando una sana doctrina. Entonces, por eso se les llamó cánones. Si alguien quería saber quiénes estaban enseñando una sana doctrina, pues tenían que revisar estos artículos y determinar quiénes sí, quiénes no. Ahora ustedes pensarán, bueno, pero parece como muy soberbia la idea, ¿no? Digamos, de que los calvinistas, eh, ellos mismos se pusieran en su doctrina como el estándar, ¿sí? O el punto que evalúa teológicamente a la Europa occidental. Sin embargo, se dio porque los calvinistas impactaron Europa y por muchas otras cosas más, como la escuela pública, como la Academia de Ginebra, contribución al desarrollo económico en el capitalismo, una cosmovisión diferente del trabajo. O sea, hay un sinnúmero de aportes que el calvinismo dio en el siglo XVI y XVII. Entonces, todo eso ayuda a que las doctrinas que se explican en el Sínodo de Dordrecht sean conocidas como cánones de Dort, ¿no? Doctrinas, dogmas, normas, reglas fundamentales que determinan la sana doctrina. El orden en el cual se presentan los cánones de Dort es el mismo orden en el cual se presentó la remonstrancia. Yo sé que usted conoce los cánones de Dort no por ese nombre, sino por el nombre de las doctrinas de la gracia. Generalmente así se le llama, o por las doctrinas del calvinismo. Y usted sabe de qué estamos hablando cuando se menciona eso. Otros la conocen como el famoso TULIP. Es un acróstico inglés, ¿sí? En inglés, que simplifica o ayuda a recordar los cánones de Dort: total depravity, depravación total, unconditional election, elección incondicional, immediate atonement, expiación limitada, irresistible grace, gracia irresistible, perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Digamos, es un acróstico en inglés que permite recordar, pero el orden que tiene el tulip y el acróstico, la palabra tulip hace referencia a la flor holandesa, el tulipán, que era la flor característica de Holanda, y pues obviamente
digamos, de manera didáctica se asocia la flor holandesa con los cánones de Dort para recordar su origen, de dónde vienen. Pero ese acróstico tulip es acotado después, o sea, en el siglo XIX es que se acota el acróstico tulip, siglo XIX. Y el concepto de doctrinas de la gracia también se acota posteriormente, como tratando de establecer esa relación entre la doctrina calvinista y la doctrina agustiniana, porque el doctor de la gracia por excelencia fue San Agustín, y la doctrina que ganó el sínodo de Orange, eso lo vimos en una clase, fue la doctrina de la sola gratia, ¿sí? En la salvación. Entonces, la expresión doctrina de la gracia, pues hace como esa memoria histórica de que la salvación es por la sola gratia, un principio agustiniano, un principio calvinista, un principio bíblico, y simplifica estas 5 doctrinas. Pero, originalmente, en el siglo XVII no se hablaba de tulip, no se hablaba de doctrinas de la gracia, se hablaba era de los cánones de Dort y del sínodo de Dordrecht. O sea, históricamente ese era el concepto, esas eran las palabras que se utilizaban. Entonces, el orden que tiene el tulip o las doctrinas de la gracia es un orden nuevo, es un orden posterior para facilitar la recordación. Pero el orden que se establece en el sínodo de Dort es el orden original de la remonstrancia. Recuerden que los remonstrantes tocaron primero el artículo de la elección, luego el artículo de la expiación, luego el artículo del pecado, luego el artículo de la gracia y luego el artículo de la seguridad de la salvación. Ese es el orden. Entonces, los calvinistas del sínodo de Dort van a responder siguiendo el orden. Entonces, vamos a ver en los cánones sobre la elección, luego sobre la expiación, luego sobre el pecado, luego sobre la gracia y luego sobre la seguridad de la salvación. Ese es el orden original de los cánones de Dort. Entonces nosotros vamos a seguir ese orden. Vamos a seguir ese orden original y vamos a ir respondiendo a cada uno de los 5 artículos de los remonstrantes. Así que, siguiendo el orden, la primera doctrina con la que nos encontramos es con la doctrina de la elección, sobre la elección. Nosotros leímos en la clase anterior la doctrina de la elección arminiana y la quiero recordar para que tengamos presente. Que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en este su Hijo Jesús. Y yo les decía la importancia de subrayar esto. Y perseverarán en esta fe y obediencia de fe, también por esta gracia hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarnos como alineados de Cristo según la palabra del Evangelio. Ahora leamos sobre la elección de los cánones de Dort. Dice el primer canon: la elección tuvo lugar no sobre la base de la fe prevista. Obviamente, pues ellos tenían que responder directamente, no sobre la base aquí, no sobre la base de la fe prevista. Obviamente están respondiendo directamente al artículo 1 de los arminianos, ¿no? Se basaba, Dios elige que creerán, aquellos que perseverarán en esa obediencia y fe. Bien, acá el canon de Dort sobre la elección dice: la elección tuvo lugar no sobre la base de la fe prevista. O sea, Dios no elige porque Dios vea quiénes creerán, quiénes caminarán con Él o quiénes le elegirán. No. Dios no elige teniendo en cuenta eso, esa fe prevista o esas obras previstas. De la obediencia de la fe, de la santidad o de cualquier otra buena cualidad, o sea,
La base de la elección no es la fe prevista, ni la obediencia prevista, ni la santidad prevista, ni cualquier otra cualidad prevista, ni cualquier otra disposición prevista. Como si se basara en una causa o condición previa de la persona a ser escogida. Ojo con esto. Causa o condición. Básicamente, eso era lo que los arminianos exponían en el primer artículo. O sea, que la elección se da, digamos, gracias a que el hombre cree o a que el hombre elige o a que el hombre obedece a Dios. O sea, que la causa de la elección divina es la obediencia del hombre. Finalmente es la obediencia del hombre. Y como Dios ve de antemano que este hombre iba a obedecer e iba a creer en él, lo eligió. Pero los calvinistas dicen no es así, o sea, ni la fe ni la obediencia del hombre pueden ser la causa de la elección, ni la condición previa para que una persona sea escogida, de ninguna manera, sino más bien con el propósito de la fe. Entonces, las palabras claves son estas, vean. Los calvinistas hablan o responden con propósito. Para los arminianos, las buenas obras de los hombres es la base de la elección. Para los calvinistas, las buenas obras de los hombres son el resultado de la elección, no la base de la elección. ¿Y por qué sé que es el resultado de la elección? Porque mire lo que dicen, sino más bien con el propósito de la fe. O sea, Dios elige para que esos elegidos tengan fe. Dios elige para que esos elegidos obedezcan esa fe. Dios elige para que esos elegidos se santifiquen y así sucesivamente. O sea, la elección tiene un propósito. En el pensamiento calvinista, la elección tiene un propósito. El propósito de la elección es la fe, la obediencia, la santidad del elegido. En el pensamiento arminiano es al revés. La elección se basa en la fe, la obediencia y la santidad de la persona. Se basa. O sea que esa fe, esa obediencia y esa santidad se convierten en la causa de la elección dentro del arminianismo. Pero en el calvinismo la causa de la elección no son las obras del hombre. Sigue diciendo, de acuerdo con esta decisión, Él ablanda gentilmente los corazones. Dios ablanda el corazón del incrédulo, por muy duros que sean, de sus elegidos y los inclina a creer. Es decir, el Señor es el que toma la vida de un elegido, ablanda el corazón de ese elegido y lo que hace es que gentilmente inclina su corazón a creer. Eso es lo que dice. Los inclina a creer, pero por su justo juicio deja en su maldad y dureza de corazón a los que no han sido elegidos. Deja en su maldad. Mírenlo bien. Vamos a subrayar esto. Deja. O sea que Dios, lo que dicen los teólogos calvinistas, es que Dios deja a un grupo de personas en su maldad, en su dureza de corazón, porque no son elegidos, los deja, es decir, los pasa por alto, los pasa por alto. Y esto, pues obviamente tiene una idea, y es que la elección se realiza con una masa caída. O sea, cuando nosotros hablamos de la doctrina de la elección, la presuposición es que estamos trabajando con una masa caída. Estamos trabajando con una masa caída. O sea, cuando hablamos de elección, usted no puede pensar en que la elección presupone una masa buena de personas. No. Sino una masa caída, o sea, una masa mala de personas. Ahí es donde aplica la elección, donde Dios elige de esa masa caída de pecadores, elige a algunos para salvación. Pregunta, ¿y qué pasa con los otros que no eligió? Los deja en su maldad, dicen los calvinistas, y dureza de corazón. Los deja en su maldad. Bien, no es la maldad de Dios,
no es la dureza de Dios, no, es la dureza de ellos, es la maldad de ellos, los deja, o sea, pasa por alto. Y en esto se nos revela especialmente su acto inescrutable y tan misericordioso como justo de distinguir entre personas igualmente perdidas. Otra vez, la elección se aplica a una masa caída. Dicen los calvinistas, personas, voy a subrayar eso, igualmente perdidas. Igualmente perdidas, o sea, no hay nadie bueno en esa masa. No hay nadie bueno, no hay nadie que merezca ser elegido, ¿verdad? Que diga yo merezco ser elegido y Dios no me quiere elegir, no. Nadie merece ser elegido, es una masa caída de pecadores, de personas, y de esa masa caída es que Dios elige a unos para salvación y a los que no elige los deja en su maldad y en su dureza de corazón. Eso es lo que pasa con la elección. Esta es la bien conocida decisión de elección y reprobación revelada en la palabra de Dios. Los teólogos calvinistas entonces ponían en paralelo estas dos doctrinas, elección por un lado y reprobación por el otro. O sea, son dos doctrinas, elección y reprobación, que trabajan en interdependencia, ¿sí? Trabajan interdependientemente. La elección y la reprobación hace parte de una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina de la cual hace parte la elección y la reprobación? La predestinación. Entonces, analicen esto. La gran doctrina es la predestinación, pero en esa doctrina de la predestinación, esa doctrina de la predestinación tiene dos partes o tiene dos actos. El primer acto es el acto de elección. De la misma masa caída, Dios elige a unos para salvación. Y el segundo acto es el acto de reprobación. Los que no eligió de esa misma masa caída, los dejó en su maldad y dureza de corazón. Entonces, la elección y la reprobación trabajan en paralelo, ¿sí? Son como dos líneas paralelas. Elección, reprobación, dos líneas paralelas, trabajan en paralelo. Mientras Dios elige a unos, a otros los deja en su maldad y dureza de corazón. Sí, son dos líneas paralelas. Pero esas dos líneas paralelas, esos dos actos, hacen parte de lo que nosotros llamamos predestinación. Predestinación. ¿Sí? Esta decisión, los malvados e impuros e inestables distorsionan para su propia ruina, pero proporciona a las almas santas y piadosas un consuelo más allá de las palabras. Los calvinistas entendían bien que en los malvados y los impuros, pues, eran todos aquellos que tergiversaban la doctrina de la elección. Y claro, los tratan como malvados e impuros porque para los calvinistas esta doctrina era fundamental, digamos. En ese momento no era una doctrina que se podía negociar, ¿no? Que, digamos, diplomáticamente decir, ok, si tú quieres creer en una predestinación condicional, en una elección condicional, perdón, y yo quiero creer en una elección incondicional, ok, no hay ningún problema. No, en ese tiempo no funcionaba así. Ya les he dicho que la política tiene mucho impacto en los asuntos religiosos y mientras están conformando los estados nacionales, mientras el Sacro Imperio Romano Germánico se está debilitando, bueno, digamos, una cantidad de asuntos, de elementos estaban pasando en Europa en ese momento. Reyes católicos romanos, príncipes protestantes, un sinnúmero de cosas políticas que estaban pasando. Pues obviamente la teología y la religión se contextualizaban, ¿no? O sea, tenía que habitar en ese contexto y en determinado caso sujetarse a ciertas normas de su contexto político. Entonces en Holanda no podía pasar eso. O sea, los calvinistas no podían negociar la elección incondicional. Para ellos era un tema de vida o muerte.
O sea, si en una misma universidad hay un profesor que enseña la elección incondicional y otro que enseña la elección condicional, pues eso iba a traer problemas políticos. O sea, no solamente teológicos, sino políticos también. Porque finalmente el Parlamento o es calvinista o es arminiano. O el Parlamento cree en la elección condicional o cree en la elección incondicional. Entonces, una manera como de salvaguardar la política, pues era esta, era ser muy radical y no negociar estas doctrinas. Estas doctrinas no se podían negociar. Y de ahí el trato que los calvinistas le dan a los arminianos. Yo temo a pensar que los trataron de malvados, los trataron de impuros, los trataron de inestables. O sea, tiendo a pensar que las palabras y el trato hacia los arminianos fue bastante fuerte, fue bastante rudo, algo que hoy pues no haríamos, ¿no? No creo que fuésemos capaces de hacer aparte porque creo que tampoco es necesario, ¿no? Hacerlo. Pero en ese tiempo sí eran bastante duros al punto de que pues el dictamen o la sentencia final del sínodo de Dordrecht pues fue que fueron declarados herejes. Y eso en ese tiempo era grave porque una de las consecuencias era el exilio. Era algo muy grave. Entonces, no está de más pensar que estos malvados e impuros e inestables que distorsionan para su propia ruina la doctrina de la elección se esté refiriendo a los arminianos. O sea, no es para nada loco pensarlo. Pero proporciona a las almas santas y piadosas la doctrina de la elección un consuelo más allá de las palabras. ¿Por qué razón? Porque si la elección es incondicional, mi salvación está segura en Cristo. Si la elección es incondicional, mi salvación está segura en Cristo. Si la elección es condicional, y por eso fue que los arminianos en el quinto artículo no aseguraron la salvación. ¿Recuerdan? No sabían si la salvación se perdía o no. Claro, porque se rompió la cadena. Sí, la cadena está rota. Entonces, obviamente no saben qué concluir. Si tú crees en una elección condicional, tú no puedes terminar, digamos, concluyendo que la salvación está segura en Cristo. ¿Sí? Y si tú crees en una elección incondicional, pues tú puedes estar seguro de tu salvación. No sé cómo algunos teólogos que cuestionan la elección incondicional y abogan por una elección condicional, al mismo tiempo creen que la salvación no se puede perder. No sé cómo lo hacen, es decir, no sé cómo relacionan esas dos doctrinas, porque en mi opinión personal son irreconciliables. O sea, yo no puedo pretender hablar de una elección condicional y decir que la salvación no se pierde. Pues el hecho de que sea la elección condicional ya me dice a mí que yo sí puedo caer de ese estado de gracia, porque tiene condiciones. Entonces no sé cómo algunos pueden creer que la elección es condicional, pero puedan creer que la salvación no se pierde. Ese fue el caso del doctor, es el caso del doctor Armando Alducin. Él niega la elección incondicional, cree en una elección condicional, pero cree en la seguridad de salvación. No sé cómo reconcilian esas dos cosas, es bastante complejo hacerlo. Ahora, busquemos en la Biblia, busquemos en las Escrituras algunos versículos importantes sobre la elección incondicional. Y ya usted sabe por qué se le llama elección incondicional. Y la razón por la cual se le llama elección incondicional es porque la base de la elección no son las obras del hombre, sino que es el beneplácito de la voluntad de Dios. Por eso es incondicional, según el beneplácito de su voluntad. Miremos algunos textos que sí hablan de que hay una elección, evidentemente testifican a favor de una elección. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es evidente que el texto nos habla de un propósito de la elección. Dios os ha escogido para salvación, para salvación. Notan el propósito de la elección. Dios os ha elegido para salvación, o sea que la doctrina de la elección tiene un propósito. Y el propósito de esa doctrina de la elección es la salvación de los hombres. Obviamente ya entendemos quiénes son esos hombres. No son todos los hombres, son un grupo específico de hombres, esos son. Pero para salvación. Veamos otro texto, Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, el texto no está diciendo que los escogidos van a ser engañados en el sentido estricto de la palabra, pero sí habla de unos escogidos, o sea, de entre todas las personas del mundo, hay unos quienes serán escogidos y esos quienes serán escogidos serán preservados por Dios. O sea, hay una elección incondicional, no depende de las obras de los hombres. Miren, por ejemplo, Mateo 24, 31. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz o con voz de trompeta, ¿no? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Juntarán a sus escogidos, y esto está en el contexto de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. O sea, entre todo el mundo, entre todas las personas del mundo, hay un grupo de personas escogidas por Dios, escogidas por Dios, ¿no? Otro texto, Marcos 13:20, Marcos 13:20. Y este es un texto que se utiliza mucho, ¿sí?, para hablar de los últimos tiempos. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, ¿sí? Mas por causa de los escogidos, ¿qué pasó? Esos días fueron acortados, acortó aquellos días por causa de los escogidos. Bueno, evidentemente hay una doctrina de la elección en la Biblia, sí la hay, es muy clara, la Biblia habla en determinados textos de esto. Miren Primera de Tesalonicenses, otro texto más, 1, Primera de Tesalonicenses 1:4, Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Miremos otro texto, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y en el contexto de Romanos capítulo 8, pues evidentemente está hablando de los que son hijos de Dios, de los que fueron adoptados por Dios, de los que son guiados por el Espíritu Santo, de los que son santificados por el Espíritu Santo. En ellos no hay ningún tipo de condenación, ¿sí? Son esos mismos que han sido conocidos, que han sido elegidos, que han sido llamados, a los que el Señor glorificó, un texto que estuvimos hablando la semana pasada. Es en ese contexto que se hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la razón es que la palabra acusar allí es una palabra en términos legales, queriendo decir, si alguien viene a Dios legalmente, a acusar a un creyente y a decirle, mira, por esto y esto y esto y esto, este creyente no puede ser salvo,
no puede ir al cielo o no puede estar en el reino eterno por esto, 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 esto. Dios legalmente es como si tuviese una prueba, un documento en el cual dice, ok, tú dices eso, pero mira, tu acusación no sirve porque este documento dice que esa persona ha obedecido perfectamente todos los mandamientos. Por lo tanto, puede ir al cielo o puede entrar al reino eterno. Y hay una firma ahí, una firma de sangre, la firma de Cristo, un documento legal. Entonces, lo que dice Pablo es, ¿quién acusará? O sea, ¿quién acusará legalmente a los escogidos de Dios? Y esto apunta a la doctrina de la justificación, la manera por la cual los escogidos no pueden ser legalmente acusados es porque han sido justificados por Dios, o sea, han sido declarados justos delante del Padre por la justicia perfecta de Cristo. Entonces, es bien interesante, es bien interesante. Sigamos, veamos otro texto, por ejemplo, vamos a ver Tito 1:1. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, Tito 1:1. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Claramente no. Vamos a ver otro texto. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Notan, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos. Y esa palabra ahí, ordenados, también puede ser elegidos. Todos los que estaban elegidos para vida eterna, ordenados para vida eterna. ¿Qué tal Juan 17? Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, hablando de en términos cuantitativos, o sea, no ruego por todas las personas de este mundo, no, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea que entre todas las personas de ese mundo hay unos que el Padre le dio a Jesús. O sea, hay un grupo determinado, un grupo específico que el Padre le dio a Jesús, porque tuyos son. ¿Qué tal Juan 6:37? Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En el contexto de los hombres, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea que hay un grupo seleccionado por Dios que se le ha entregado o se le da al Hijo. Es claro eso. ¿Qué tal Juan 6:65? Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. ¿Qué tal Romanos 9? Romanos 9:23. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, y evidentemente, pues esos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, pues son los elegidos, son los elegidos. O sea que podemos seguir, digamos, añadiendo versículos y versículos y versículos. ¿Qué tal si vemos otros versículos un poco más conocidos? ¿Qué tal Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1, por ejemplo. Y es un texto, creo que es de los más repetidos o explicados. Versículo 4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vamos a ponerlo aquí, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahorita les digo algo respecto a este propósito de la elección, ¿no? Algo muy, muy interesante. Pero sigue diciendo, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí la palabra predestinación está trabajando como sinónimo de elección. Aquí la palabra predestinación es sinónimo de elección, se está usando como si fuera sinónimo de elección. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la base de la elección. O sea, la base de la elección no son las obras de los hombres, no es la fe, no es la obediencia, no es la santidad de los hombres. Esa no es la base de la elección. Ese es el resultado, el propósito de la elección. Pero la base de la elección es esta. Está en el versículo 5. El puro afecto de su voluntad. Ahí está la base de la elección. Miren el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y se utiliza la palabra predestinación, sinónimo de elección, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La causa de esa elección, ¿cuál es? Su voluntad, según el designio de su voluntad. Miren que en ninguna parte estos textos dicen según las buenas obras de los hombres, o según la fe del hombre, o según la elección del hombre, o según la santidad. Según el puro afecto de su voluntad, según el designio de su voluntad. ¿Sí? ¿Y qué tal si vamos a Romanos 9, otro texto muy conocido también, entre los más conocidos, Romanos capítulo 9, y es el famoso versículo 11, pues no habían aún nacido, hablando de Esaú y Jacob, ni habían hecho bien ni mal, no habían hecho ni bien ni mal, o sea, queriendo decir, pues Dios no se está basando aquí en lo que ellos harían, si Dios iba a ver de antemano si Esaú iba a obedecer o Jacob o cuál de los dos, no habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Propósito, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Este texto es aún más claro, lo que hace Pablo aquí es explicar con muchísima claridad la base de la elección. La base de la elección es el que llama. Notan, la base de la elección no son las obras de Jacob o de Esaú, sí, porque dicen no habían hecho ni bien ni mal. O sea, no son las obras de Jacob o Esaú o la santidad de ellos o la fe, no. La base de la elección es Dios, porque Dios es el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Ahora entenderán, ojo, cuando Pablo habla de la elección en este pasaje, hay una presuposición. ¿Cuál es la presuposición? La presuposición es que ambos, Jacob y Esaú, no merecían ser elegidos. No lo merecían. O sea, Pablo no está diciendo que ellos merecieran ser elegidos. O sea, merecían ser elegidos. Pablo no dice eso. O sea, como queriendo decir, Jacob y Esaú, ambos merecían ser elegidos por Dios. No. Simplemente lo que dice Pablo es que Dios los eligió según el propósito del que llama. O sea, Dios eligió a Jacob por su puro propósito, por su puro designio, por el beneplácito de su voluntad. No está diciendo que merecían, simplemente está diciendo que Dios quiso elegir a Jacob porque quiso elegirlo, o sea, según el puro afecto de su voluntad o el designio de su voluntad. Ahora miren Romanos 8, el otro texto, vamos a anotar este aquí y miremos el otro texto conocido, este es 9, 11 al 13, y el otro es Romanos 8.
Vamos a Romanos 8, donde está la cadena de oro de salvación. 8, 29 y 30. 8, 29 y 30. Este es más conocido, porque a los que antes conoció, y esa palabra conoció allí, pues también se puede traducir como amó, a los que antes amó, también los predestinó, y esa palabra predestinó allí se está usando como sinónimo de elección, como queriendo decir Pablo, a los que amó, a estos los eligió. Notan la base de la elección, el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Y dónde se encuentra el amor de Dios? En el afecto de su voluntad, en el beneplácito de su voluntad. Entonces lo que dice es eso, a los que conoció o amó, también los eligió o predestinó. Propósito. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para santificar. Los elige para santificarlos. Para santificarlos. ¿Notan? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también se puede decir a los que eligió, aquí se está usando como sinónimo, a estos también llamó, llamamiento eficaz, y a los que llamó eficazmente, a esos también justificó, los declaró justos, y a los que justificó, a esos también glorificó, como un plan ya realizado, como un plan ya hecho, ya realizado. Entonces, es en este contexto que se presenta la pregunta que ya vimos ahora, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica en términos legales. Ahora, estos versículos nos enseñan algo, mis hermanos, digamos, para tratar de simplificar. Nos dan las características de la elección, las características de la elección. Eso es lo que nos enseñan estos textos, las características de la elección. En primer lugar, la base de la elección es Dios mismo. Primera característica, lo que podemos sacar de estos textos. La base de la elección es Dios mismo. ¿Sí? La base de la elección es Dios mismo, Dios mismo. Y podríamos decir el amor de Dios, el beneplácito de su voluntad, el designio de su voluntad, es Dios mismo la base de esta elección. Segunda característica que podemos ver de todos estos versículos que hemos dicho, la elección es inmutable. La elección es inmutable. Número 2, la elección es inmutable. ¿Y por qué podemos estar tan seguros de que esta elección, a la luz de estos versículos, es una elección inmutable? Porque no es condicional. O sea, no depende del hombre, no es el hombre el que por sus obras o por lo que haga, pues merezca ser elegido, no depende del hombre. Es un acto que depende de Dios. Entonces hay una elección incondicional, Dios elige, es la base de esa elección, por ende, esa elección es inmutable, o sea, no puede cambiar, Dios no cambia de opinión. A este elegí hoy, mañana no lo elijo. Así creían muchos teólogos de la neortodoxia en el siglo XX, que la elección de Dios era mutable según la obediencia del hombre, ¿no? Muchos de ellos en el siglo XX, neortodoxos, creían eso. Dios elegía, pero si el hombre no caminaba en su palabra, Dios no le quitaba esa gracia de la elección, ¿no? Una característica número 3 que podemos hallar de estos textos que miramos, la elección viene de la eternidad. O sea, la elección es eterna. La elección es eterna. Y lo leímos, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, la elección es eterna. Entonces, número 1, la base de la elección es Dios mismo. No es el hombre. La base de la elección es Dios mismo. Número 2, la elección es inmutable porque es incondicional, no puede cambiar. Número 3, la elección es eterna porque se hace antes de la fundación del mundo. Eso también lo leímos en uno de nuestros pasajes, antes de la fundación del mundo. Característica número 4, por ende, es incondicional, ¿no?
es incondicional. Entonces, número uno, la elección, lo que vinimos hablando, la base de la elección es Dios. No se le olvide, Dios. Número uno. Dos, es inmutable, porque Dios que elige es inmutable. Número tres, es eterna, porque fue antes de la fundación del mundo. Número cuatro, es incondicional, porque no depende de las obras del hombre. Entre en el debate de los arminianos, podríamos decir que los arminianos pueden pensar, digamos, ok, la elección es eterna, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los arminianos pueden decir la elección es eterna. Dios desde antes de la fundación del mundo eligió porque él sabía quiénes iban a creer. ¿Ven? O sea, ellos en el concepto de eternidad puede que no tengan ningún problema. Ellos pueden decir la elección es eterna, por ejemplo. ¿Sí? Y pueden decir también que la elección es inmutable. Espera un segundito. Pueden decir también que la elección es inmutable. ¿Sí, ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué la elección es inmutable? Porque pueden pensar de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio a los que iban a creer en Él y los eligió inmutablemente. No sé si me están entendiendo. O sea, el arminiano puede pensar que la elección también es inmutable y que la elección es eterna porque se hizo antes de la fundación del mundo. ¿Notan lo que quiero decir? O sea, de estas características, hay características que los arminianos pueden decir, es que yo también creo eso, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto, digamos, de quiebre aquí? El punto de quiebre es que, como sea, no pueden estar de acuerdo en el punto 4, aunque crean que la elección es eterna o aunque crean que la elección es inmutable, no pueden decir que es incondicional. No pueden decir que es incondicional. ¿Por qué? Porque sea que el Señor eligió antes de la fundación del mundo aquellos que iban a creer en Él, ahí hay una condición. Ahí hay una condición. O sea, ellos no pueden decir que la elección es incondicional. ¿Sí? Y por mucho que digan que es inmutable, porque la elección de Dios se basó en su conocimiento anticipado, entonces es segura. Aún así, como se basó en su conocimiento anticipado, sigue siendo condicional. O sea que aunque estén de acuerdo en que sea eterna, aunque estén de acuerdo en que es inmutable, tienen que concluir que la elección es condicional. ¿Entienden? O sea, en la característica número 4 no pueden estar de acuerdo con los calvinistas. Y eso es importante. Eso es importante que ustedes lo puedan entender. Característica número 5, la elección es irresistible. La elección es irresistible. Obviamente es irresistible. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que el Señor eligió van a venir a Él. Y como lo hablamos en algún momento, es decir, el hombre claro que resiste la voluntad del Señor en cuanto al llamado del Señor por mucho tiempo, por su pecado. Pero si ese hombre es elegido, no puede resistir el llamado de Dios. O sea, llegará un momento en que no lo podrá resistir. En que no lo podrá resistir, sino que tiene que caer rendido a sus pies. O sea que por ende, esa elección es irresistible. En algún momento el hombre pecador, duro de corazón, cae rendido a los pies del Señor. O sea que es irresistible. Entonces, 5 características muy interesantes que todos estos versículos nos están arrojando. Y yo creo que las podemos poner por acá. Por ejemplo, número 1, la elección, mejor dicho, la base de la elección es Dios. No es el hombre y no son las obras del hombre. La elección es inmutable. Dios es inmutable, tiene que ser inmutable. La elección es eterna antes de la fundación del mundo. La elección es incondicional.
Y por supuesto, la elección es irresistible. Ahora, yo les decía a ustedes, en estas 5 características, ¿cierto? La base de la elección es Dios, la elección es inmutable, la elección es eterna, la elección es incondicional, la elección es irresistible. Los arminianos pueden decir que ellos creen que es inmutable, pueden decir que ellos creen que es eterna, pero no pueden decir que es incondicional. Pueden decir que es irresistible dependiendo del hombre, ¿cierto? Pueden decir que es irresistible dependiendo del hombre, pero no pueden decir que la elección es incondicional. Y no puede decir que la base de la elección es Dios. Siempre la van a basar en la presciencia o en las obras o en la fe prevista. De allí que el enunciado elección incondicional es una excelente tesis. Elección incondicional. Es una excelente tesis porque esta tesis, la elección incondicional, sintetiza, simplifica de manera clara lo que los calvinistas creían de la elección y cuál fue su punto diferencial con los arminianos. El punto diferencial es ese. Ellos creían en una elección condicional, los calvinistas creían en una elección incondicional. O sea, ese es el punto diferencial. La coyuntura se presenta es en ese momento, en esa doctrina específicamente. Entonces, obviamente, la doctrina de los arminianos sobre la elección quedaría identificada con otra tesis. Aquí, acerca de la elección, hablaríamos de una elección condicional. Este ya es el estudio calvinista, el análisis calvinista sobre el punto. Elección condicional, y por este lado, pues hablaríamos de elección incondicional, ¿no? Acá, sobre la elección incondicional. Entonces, elección incondicional. Muy bien. Perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta al respecto de esta clase, pues aprovechemos el tiempo para responder algunas preguntas. Si hay alguna pregunta de la clase anterior que quedó pendiente, pues también aprovechamos ya estos minuticos que nos quedan de clase para responder algunas preguntas. Sí, pastor. Pastor, alzó la mano el hermano Naisel Pacheco. Hermano Naisel, puedes hacer la pregunta. Muy buenas tardes, amados hermanos. Pastor Alejandro, con relación al sábado pasado, el hermano Gaspar preguntaba sobre si se rompía la cadena o no aparecía dentro de la cadena de salvación la santificación, pero hoy usted decía, y era lo que también estaba viendo en el texto de una manera implícita, es en el versículo 29 de capítulo 8 de Romanos, cuando habla acerca del propósito que dice, para que él sea, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre si también y eso es con relación también a una pregunta del sábado pasado, es sobre si los réprobos también son predestinados como reprobados. Era para ver si nos contestaba esa pregunta, pastor. Gracias. Mi hermano, ante la primera pregunta, sí, o sea, el versículo 29 sí presenta la santificación como propósito de la elección. O sea, el Señor elige para santificar. Si yo no puedo decir como los de Creciendo en Gracia, que decían,
ya soy salvo y ya, o sea, ya fui salvo por la gracia de Dios y comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿cierto? O sea, ya no importa lo que yo haga o no con mi vida, ya soy salvo. Entonces, no, realmente, pues pensar así demostraría que no se es salvo, porque una persona verdaderamente salva o verdaderamente convertida, pues no se va a tirar al mundo o al pecado de esa manera, ¿no? Porque la palabra es muy clara. O sea, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es santificación. O sea, nos predestinó para que nos pareciéramos a su Hijo. O sea que efectivamente, pues somos salvos, siempre salvos, pero haciendo esta aclaración, salvos siempre santos, salvos siempre santos, ¿no? Este es un punto interesante. O sea que sí está, no está en el versículo 30, que digamos entendí yo en la clase pasada, que esa fue la pregunta en el versículo 30, pero sí está en el versículo 29. Y en la segunda pregunta, mi hermano, sobre si los réprobos fueron predestinados, habría que aclarar a qué te refieres tú con que los réprobos fueron predestinados. Sí, sí me gustaría escucharte, que me aclararas un poco qué quieres decir con que los réprobos fueron predestinados. Bueno, pastor, es la pregunta que le hicieron, que si así como hay predestinación para salvación, puede haber también predestinación para los réprobos. Esa es la pregunta. Pero ¿a qué te refieres con predestinación para los réprobos? O sea, ¿a qué te estás refiriendo con la palabra La predestinación para elección, los réprobos? por supuesto, la elección. O sea, que si fueron elegidas personas para ser condenadas. Sí. Ok, ¿yo por qué te respondo preguntándote? Porque la invitación es que analicemos la pregunta. Recuerden esto, cuando nosotros hablamos de predestinación, nosotros estamos hablando de elección y estamos hablando de reprobación, de las dos cosas. O sea, no podemos hablar de predestinación sin hablar de los réprobos. No se puede. Usted dirá, pastor, pero yo encuentro en la Biblia que aparece la palabra predestinación, se refiere a los salvos, no se refiere a los malos. Sí, eso se entiende. Pero recuerda que cuando la palabra predestinación es utilizada para los salvos, es la palabra elección, o sea, se está utilizando como un sinónimo de elección, un sinónimo de elección. ¿Qué quiero decir? Que el término predestinación a aquellos que fueron determinados o decretados por Dios, tanto para salvación como para condenación, esa doctrina se encuentra en la Biblia. La respuesta es evidentemente sí. O sea, nosotros vemos que todo lo que ha ocurrido ha sido decretado por Dios. O sea que, digamos, en el marco de esa predestinación que incluye elección e incluye reprobación como decreto, predestinación como decreto divino, la respuesta es sí. Dios decretó elegir a algunos para salvación y decretó no elegir a otros para salvación. Eso está desde antes de la fundación del mundo. Ese decreto de Dios para unos, otros. Entonces la respuesta es sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona eso? Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado para no caer en fatalismo. O sea, la explicación es la que tiene que ser clara para que no vayan a pensar la gente, es que usted cree que Dios es malo porque Dios como un tirano se sentó y dijo, uy, voy a crear gente mala que se vaya al infierno, porque mucha gente piensa eso cuando uno le explica que Dios decretó la elección de unos y la reprobación de otros. Esas cosas fueron decretadas por Dios. La gente dice, wow, o sea, Dios se sentó a pensar maquiavélicamente a quienes iba a reprobar. No, ahí hay que explicar muy bien en qué consiste. Recuerden, mis hermanos, que el decreto de la elección y el decreto de la reprobación
se da a partir de una masa caída, de una masa caída. Recuerden eso muy bien. O sea, el decreto de la elección y el decreto de la reprobación se aplican es a una masa caída, no a personas buenas, ¿sí? No es que las personas son buenas y de un grupo de personas buenas Dios eligió salvar a unos y a otros que eran buenos. Dios no quiso salvarlos, sino que los dejó para que se contaminaran de sus pecados y se condenaran y cayeran de su gracia. No, 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 esa no es la tesis. La tesis es que el decreto de elección y el decreto de reprobación se da a partir de la consideración de una masa caída. O sea que todas las personas están en pecado, están lejos de la gloria de Dios, ninguna de ellas tiene méritos para ir al cielo. Y de esa masa caída, Dios decretó la elección de unos para salvación y decretó la reprobación de los otros. O sea, a los que no eligió, los dejó libremente en su maldad y en la dureza de su propio corazón. O sea que si vamos a explicar que hubo una doble predestinación, tendríamos que explicarla así. Número uno, si hablamos de doble predestinación según el decreto divino, la respuesta es sí. Hay una doble predestinación según el decreto divino. ¿Por qué? Porque Dios decretó quiénes serían elegidos y Dios decretó quiénes serían reprobados. Pero si vamos a explicar la doctrina de la predestinación, hablando ya de la elección y de la reprobación en términos reales, tenemos que aclarar que la elección y la reprobación se aplican a una masa caída, o sea, a un grupo de personas pecadoras que ninguna merecía ir al cielo o al reino eterno, y de ese grupo de personas Dios eligió a unos, ¿sí?, aplicando su misericordia, y dejó a otros en su maldad y dureza aplicando su justicia. En ninguno de los dos casos Dios es injusto. Dios no es injusto al elegir a unos para salvación. ¿Por qué? Porque su justicia cayó en el sustituto de esos. Entonces no es injusto porque hubo uno que pagó por ellos. Y a los otros que dejó en la maldad y dureza de corazón, aplicó su justicia. O sea que ninguno de los dos grupos Dios ha sido injusto. Ni fue injusto para elegir a los unos por el sustituto que es Cristo, ni es injusto en dejar a los otros en la dureza y maldad de su corazón por aplicar su justicia. O sea que si hablamos de una doble predestinación, debemos aclarar en términos reales que se aplica a partir del concepto de una masa caída. Si yo no explico esto así, sino que mi explicación es que Dios obligó a los hombres a pecar para que fuesen condenados, entonces no hay una doble predestinación, porque caeríamos obviamente en un fatalismo, caeríamos en una doctrina herética que finalmente concluiría que Dios es el autor del pecado y todo este tipo de cosas. Esa no sería la explicación. Yo he escuchado a algunos maestros, algunos estudiantes del seminario cuando recién están empezando a entender esta doctrina, pues que siempre piensan en la doble predestinación como que Dios maquiavélicamente preparó todo un plan para que estos hombres que son buenos fueran malos y al hacerlos malos condenarlos en el infierno. No, pero eso no, la doble predestinación no habla de eso. O sea, la doble predestinación consiste en que el decreto divino de reprobación se hace a partir de una masa caída, o sea, de una masa que ya es pecadora. No es que Dios la vuelva pecadora, sino que ya es pecadora. Eso, ahí es donde aplica el decreto de reprobación. Entonces, esa doble predestinación no es fatalista. De ninguna manera presenta a Dios como un tirano o como un dictador, de ninguna manera, sino que por el contrario respeta el decreto divino de elección y de reprobación, y respeta
el concepto de masa caída, que es la realidad en la cual se encuentran todos los seres humanos. Gracias, pastor. Excelente. A ti, mi hermano. Bueno, ahora sigue el hermano Giovanni Rosanía. Gracias, hermano Jonathan. Buenas tardes, pastor Alejandro, y buenas tardes a todos los hermanos. Dos cositas. Primero, aclarado que la salvación, como usted lo ha explicado, o como lo he entendido, me corrige de todas maneras, aclarado que la salvación no fue porque previamente Dios nos conoció. Sin embargo, desde la omnisciencia de Dios, inexorablemente también nos escogió. Es decir, no fue lo determinante que nos hubiera conocido, pero en todo caso, por la omnisciencia, Dios nos conoció. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es primera inquietud. Segundo, como la salvación es para santificación, para ser como la imagen del Hijo, como nos anota la cita de Romanos 8, 29, 30. En el caso del ladrón que creyó en Jesús, esa salvación, ¿cómo se podría verificar o desarrollar, dado que no habría tiempo para esta persona de santificarse en la tierra? Serían mis dos preguntas, pastor Alejandro. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Giovanni. Ante la primera pregunta, el tema que debemos analizar es en cuanto al orden. Por ejemplo, ¿qué es primero? ¿El conocimiento de todas las cosas o el decreto de todas las cosas? Y ahí es donde hay que resolver el problema. Porque si yo digo que primero es el conocimiento de Dios, lo que el hermano Giovanni llamó omnisciencia, es decir, Dios conoce todas las cosas sin decretarlas, es mi pregunta. O sea, Dios puede conocer todas las cosas sin decretarlas. Entonces, el orden, al analizar el orden, nos damos cuenta que es necesario que según el beneplácito de su voluntad, Dios decrete todas las cosas. Y a partir del decreto de todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. O sea que el orden es ese. Dios decreta todas las cosas y por ende conoce todas las cosas que Él decretó. O sea que la omnisciencia de Dios, el atributo de la omnisciencia de Dios está ligado al decreto divino. O sea, hay una interdependencia de ambos. Entonces, cuando ponemos el caso de los elegidos, Dios decretó quiénes se iban a salvar de esa masa caída. Por ende, Dios conoce quiénes se van a salvar. ¿Notas el orden en el cual estamos hablando? Dios decretó elegir de esa masa caída quiénes se van a salvar. Por ende, o sea, como consecuencia del decreto, Dios conoce quiénes se van a salvar. El arminiano trabaja al revés. O sea, para el arminiano primero está el conocimiento de Dios y luego está el decreto divino. O sea, el arminiano cree que Dios conoce quiénes se van a salvar sin haber decretado quiénes se van a salvar. Y ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que ya hay una serie de eventos en la mente de Dios sin ser decretados. Y eso es imposible. O sea, todo evento en la mente de Dios tiene que ser decretado por Dios. O sea, no hay forma de que no lo sea. Entonces, el arminiano es al revés. Para el arminiano, primero Dios conoce quiénes se van a salvar y luego decreta. No, bíblicamente nosotros vemos es todo lo contrario. Dios decreta quiénes se van a salvar, determina, predestina antes de la fundación del mundo, por ende conoce a esas personas que se van a salvar. Y ojo con esto, cuando Romanos 8:28 dice que a los que predestinó, dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó, queriendo decir que primero conoce y después decreta. Ojo, la palabra conoció aquí no está hablando de omnisciencia. La palabra conoció aquí está hablando de amor. La palabra griega allí para conoció es amó. Amó, amó.
O sea, Dios decretó amar a un grupo de personas que decretó elegir para salvación, por ende decretó conocer, omnisciencia. O sea, ese es el orden. Entonces, no confundamos la palabra conoció del versículo 29 como omnisciencia. No es omnisciencia, es amor. Entonces, Dios decretó amar a un grupo de personas y a esas personas que decretó amar, decretó elegirlas. Y luego que decreta elegirlas, entonces Dios las conoce. Entonces, ¿ven cómo funciona el orden entre conocimiento y decreto? Y la segunda pregunta del hermano Giovanni. La segunda pregunta del hermano Giovanni. ¿La recuerdo o...? Una palabra, ¿cuál fue? Bueno, vamos a recordar rápidamente. Es decir, en la salvación, en el caso del ladrón que creyó en Jesús. Ya la recordé. Ya. Okay, gracias. Ahora, mi hermano Giovanni, analiza esto. El ladrón que está en la cruz reconoce a Jesús como rey, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Wow! O sea, eso en su contexto, mi hermano, es muy profundo. ¿Y por qué es profundo? Porque Él es el rey prometido desde antes en el Antiguo Testamento por todos los profetas. Y los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios, ninguno de ellos lo reconoció como rey. Ninguno de ellos lo vio como rey. Es más, cuando Juan Bautista está preso, pregunta por Jesús. Porque aún Juan Bautista no tiene claridad si ese es el rey, duda. O sea, aún no hay mucha claridad. Ni siquiera sus discípulos lo vieron como rey porque dudaron de él y Pedro le negó 3 veces. O sea, que la confesión del ladrón cuando dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, o sea, lo está reconociendo como rey, es una confesión, mi hermano Giovanni, que solo puede salir de un corazón regenerado. O sea, el ladrón tenía que haber sido regenerado para confesar eso. La pregunta es, ¿no alcanzó a ser lo suficientemente santificado porque murió en el momento? Sí, no alcanzó a ser lo suficientemente santificado. Mire cómo lo estoy diciendo. No estoy diciendo que no alcanzó a ser santificado, no, sí alcanzó a ser santificado por muy poco tiempo, pero sí lo fue. Ahora, ¿es posible que hayan elegidos que tengan ciertos niveles de santificación más grandes que otros? Por supuesto que sí. Todos son santificados. Por un momento corto, por un momento largo, a un nivel pequeño, a un nivel más grande, todos son santificados. El ladrón fue santificado intensamente por un corto tiempo. Sansón fue santificado poquito, porque murió como un creyente muy débil y muy inmaduro, poquitico. Lot murió siendo santificado poquitico, también un creyente inmaduro. Pero, por ejemplo, David, por ejemplo, Daniel, el mismo apóstol Pablo, vivieron siendo y murieron siendo santificados mucho, o sea, a un nivel mucho mayor. O sea que todos son santificados, unos a nivel bajo, otros a nivel mayor, y por supuesto que el ladrón fue santificado poco tiempo, y yo creo que su confesión es una prueba crucial de que vio algo que los judíos no vieron, de que entendió algo que ni el mejor de los escribas pudo entender, y de que purificó su corazón en ese momento, reconociendo a Jesús más que los saduceos y que los esenios y que los mismos celotes que abogaban por una paz interior. Pastor, ¿y cómo queda el tema del bautizo en el ladrón con relación a Marcos 16 en ese caso? Porque el texto de Marcos 16 no pone el bautismo con una condición para salvación. El texto habría que interpretarlo cuando dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y obviamente lo que Jesús está diciendo ahí no es que el bautismo salve a alguien, porque entonces ese texto no tendría lugar en la Biblia, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo pues enfatiza la salvación solo por gracia. O sea que Cristo no está hablando de que el bautismo salve. Lo que está diciendo Cristo es en orden de discipulado
Primero una persona cree y luego que esa persona crea, se es bautizada. Es decir, Jesucristo está describiendo el proceso de un discípulo. Un discípulo es alguien que cree y un discípulo es alguien que luego que cree es bautizado. Digamos, ese es el orden del discípulo. Y en esas palabras podemos decir que esa persona es salva porque está siguiendo el patrón, o sea, está siguiendo el orden. Pero en ningún momento podemos pensar que hay cierta gracia salvadora en el bautismo, porque entonces eso nos pone en aprietos con la ordenanza del bautismo, porque no es sacramentalista. El bautismo es un paso de fe. O sea que ese texto hay que saberlo interpretar para no caer en el sacramentalismo católico romano, ¿no? Igual, cuando tú vas a Hechos capítulo 2 y Pedro le está predicando a los judíos, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese, y así recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro, tú estás diciendo que cuando yo me hago bautizar, el Espíritu Santo viene a morar en mí como una condición. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque entonces no se hubiesen arrepentido. O sea, la única manera de que se arrepientan es porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Entonces, ¿por qué les dice que se bauticen? Para que confirmen lo que creen. Entonces, el bautismo se convierte en una confirmación de la profesión de fe del creyente. Gracias. Una preguntita. Se terminó el horario de pregunta, Jonathan. Un momentico, hermano Gaspar, que el hermano Giovanni Verdugo tenía la mano alzada primero que usted. Y después que termine de preguntar, sigue usted. Bueno, si el pastor tiene muchas tiempo. gracias. Muchas gracias, Jonathan. Pastor, quedó pendiente una pregunta la última vez, pero usted tuvo que retirarse. Bueno, yo ahora estoy alucinando, maravillado con toda esta riqueza del calvinismo y precisamente me sirve la pregunta ahora en este momento. La pregunta, si recordamos, era cuando ya estamos aquí en el contexto reformado, estamos iniciando y estamos aprendiendo, ¿tocamos todos los puntos del calvinismo? ¿Los asimilamos o hay algunos que de pronto no aceptamos o algo así? O sea, era la pregunta de la vez pasada. ¿Estudiamos todo el calvinismo o hay partes que de pronto no tomamos? Yo estoy viendo ahora todo esto que usted ha comentado y yo quedo loco aquí con toda esta riqueza en el estudio. Pero quería como confirmar qué porcentaje cuando tomamos de toda esta doctrina. Gracias, mi hermano. Es una gran pregunta porque, a ver, cuando decimos ser calvinistas o estudiar el calvinismo, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el calvinismo se estudia a partir de las diferentes doctrinas fundamentales de la fe. Doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de Cristo, doctrina de la salvación, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de la Iglesia, doctrina de los últimos tiempos. Entonces, debemos tomar el calvinismo y estudiarlo a partir de cada una de esas doctrinas para poder decir, yo soy 100% calvinista. Es decir, estoy de acuerdo con lo que pensaba Calvino respecto a la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la Iglesia y los últimos tiempos. Entonces, allí es donde hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Les voy a explicar. En la doctrina de Dios, ¿somos calvinistas? Bueno, obviamente sí, pero no hay que decir que somos calvinistas, somos bíblicos porque Calvino lo único que hace es replicar lo que Pablo y los demás apóstoles y los escritores de la Biblia pues enseñaron, o sea, sí. ¿Somos calvinistas en la doctrina del hombre? Entonces podemos decir sí porque creemos en el pecado original, ¿verdad? Porque creemos en los pecados actuales como consecuencia del pecado original, porque creemos en las consecuencias del pecado original. Alguien puede decir, yo no soy calvinista en la transmisión del pecado, yo soy luterano. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Pues Lutero creía que el padre podía dar el pecado al alma de su hijo. Eso se llama traducionismo. Ah, Calvino no creía eso.
Calvino creía era en el creacionismo, que los padres no pueden transmitir el pecado al alma de su hijo, sino que se hace por medio de la imputación divina. Hay una diferencia, ojo. Entonces, entiende, uno va estudiando cada doctrina y se va a dar cuenta qué pensaba Calvino de una cosa y de la otra. Por ejemplo, en la salvación, ¿somos calvinistas en la salvación? Pues obviamente sí, si adoptamos estos 5 cánones de Dort que estamos estudiando, somos calvinistas en la salvación. Pero ¿somos calvinistas en la eclesiología? 100% no, dirán algunos, otros dirán que sí. Por ejemplo, los bautistas no podemos decir que somos calvinistas 100% en la eclesiología. ¿Por qué? Porque Calvino creía en un consistorio como modelo de democracia, de gobierno democrático, ¿sí? En su relación Estado-Iglesia. Calvino creía en el paidobautismo, o sea, bautizaba infantes. Y yo como bautista, yo no bautizo niños. Yo creo en el credo bautismo. ¿Notan? Entonces yo no soy calvinista 100% en la eclesiología, porque voy a tener diferencias con Juan Calvino. Entonces, la pregunta del hermano Giovanni tiene que tener sus límites y tiene que ser específica. Por ejemplo, ¿somos calvinistas en salvación en la soteriología? Ok, sí, porque creemos en los cinco cánones de Dort. Entonces, somos calvinistas en la soteriología. ¿Los bautistas son calvinistas en la eclesiología? No, porque tienen diferencias con Juan Calvino. Quizá los presbiterianos sí son más calvinistas en la eclesiología, sí, porque tienen más temas parecidos a lo que creía Juan Calvino. Entonces, mi hermano Giovanni, tú estás aprendiendo en esta clase soteriología calvinista, solamente soteriología calvinista. En esta clase no estamos enseñando eclesiología calvinista, ni escatología calvinista, ni, digamos, neumatología calvinista. Estamos enseñando soteriología calvinista. Entonces, en esta clase de soteriología calvinista, es calvinista aquel que asume los 5 cánones de Dort o las 5 doctrinas de la gracia. Esos son los calvinistas en este curso en soteriología. Pero el mundo es muy amplio y el calvinismo es muy grande. Ok, gracias, pastor, excelente. A ti. Bueno, buenas tardes, hermanos, pastores y hermanos. Buenas tardes. Pastor, la pregunta es la siguiente, pero tengo 2 preguntitas, ¿no? Resulta que en Lucas 13:24 dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. Subraye la palabra muchos procurarán entrar y no podrán. Si nosotros, digamos, interpretamos o hacemos una exégesis en este versículo, así aisladamente, los arminianos podrían decir, mira, aquí dice que hay muchas personas que procurarán entrar, procurarán venir a Cristo, procurarán salvarse, pero no podrán. Entonces, primero, ¿cómo se interpreta eso si la salvación, la elección es de Dios y el hombre no puede ejercer una acción hacia Dios? Eso por un lado. La segunda pregunta es, ¿qué es el hipercalvinismo? Ahora, quiero aclarar también que creo que los arminianos creen que nosotros creemos que Dios elige a uno en la doble predestinación, que Dios elige a uno para salvarlo, pero nosotros calvinistas decimos que elige a uno para salvarlo, pero a otro lo deja en su pecado para que se pierdan. Es decir, lo que se llama, lo que usted explicó ahorita, que es lo deja en su pecado, o sea, ¿cómo es la palabra? Lo deja en su pecado para que se pierda. Pero los arminianos creen que nosotros decimos que Dios elige a uno para salvarlo y escoge a otro para condenar. Entonces, ¿existe esa doctrina como tal? Bueno, son como 3 preguntas ahí en una. Eso sería, ¿qué es el hipercalvinismo? ¿Usted cree que esa doctrina existe o están equivocados los arminianos? Y
cómo se interpreta este versículo a la luz de la elección incondicional del hombre. Claro, mi hermano, el asunto es que este texto yo primero lo tengo que interpretar en su contexto para poder sacar una conclusión definitiva. Si tú analizas el texto, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y aquí viene la ilustración. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Mira el versículo 28. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos. Sí. Jesús les está hablando a los judíos. Y lo que Jesús les quiere decir a ellos es que lo han tenido todo. Sí. Han tenido a los profetas, han tenido a los padres, han tenido las promesas, han tenido los pactos. ¿Qué significa eso? Que la puerta ha estado abierta. Es decir, han tenido oportunidades para salvarse, oportunidades de salvación. Pero llegará el día en que esas oportunidades para los judíos se acabará. Eso es lo que Jesús está diciendo, se acabará, o sea, demasiado tarde. Ahora, ¿quiere decir este texto que Jesús está explicando que hay gente que quiere ir al cielo, pero que el Señor no lo deja entrar? No, o sea, es una conclusión muy real del pasaje, porque el pasaje tiene una ilustración judía, y mira el versículo 28. Cuando veáis a Abraham, esto solamente lo sabe un judío, a Isaac y a Jacob, esto solamente lo sabe un judío, y a todos los profetas, esto solamente lo conoce un judío, y vosotros estéis excluidos. ¿Quiénes son esos vosotros? Judíos que decidieron rechazar la oportunidad de ser salvados. O sea, el pasaje no está enseñando que hay gente que quiere entrar, pero que el Señor no los deja entrar. El pasaje está enseñando es que hay un pueblo judío que tuvo muchas oportunidades para entrar, pero el tiempo se les ha agotado, es decir, no tienen más oportunidades para entrar. O sea que toda oportunidad tiene un final y específicamente ellos lo tuvieron todo, todas las oportunidades, pero no aprovecharon ninguna oportunidad y es por eso que quedarán excluidos. Eso es básicamente lo que enseña ese pasaje. Es paralelo con Mateo 7:21. Sí, evidentemente. Ahora, ya trasladar este pasaje a decir que las personas quieren entrar al reino de los cielos porque el texto dice procurarán entrar, en mi opinión personal, es sacar fuera de contexto el pasaje. O sea, es no interpretar el pasaje a la luz de su contexto histórico-cultural. Porque Jesús está hablando es a los judíos. Aisladamente parece ser, pero no es. Si se toma ya, así es. Hay que interpretarlo a la luz de su pasaje. Hay que interpretarlo a la luz de su pasaje. Y la segunda pregunta. El hipercalvinismo, bueno, es un concepto que se acotó debido a una confusión en la evangelización de algunas personas que asumieron la posición calvinista. Algunas personas que asumieron la posición calvinista en Europa dejaron de evangelizar, dejaron de predicar el evangelio porque sencillamente Dios ya tiene un pueblo elegido. Entonces perdieron el sentido de la oración y perdieron el sentido de la evangelización. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe quiénes se van a salvar, para qué evangelizar, y Dios ya sabe de qué cosa tengo necesidad, para qué orar.
Entonces, efectivamente, este grupo de personas que asumieron el nombre de calvinistas, pues rápidamente degeneraron en una secta. Finalmente se convierten en una secta y a ese grupo de personas que hacen parte de esa secta se les conoció como hipercalvinistas, es decir, personas que llevaron la doctrina de la elección a un fatalismo, a un extremo y, digamos, evadiendo o clausurando la oración y la evangelización como ejercicios de disciplina espiritual del creyente. Por otro lado, el calvinismo nunca enseñó eso. Juan Calvino, en las instituciones de la religión cristiana, para los que la tengan, verán que hay un capítulo sobre la oración y donde él explica la importancia de orar. O sea, el elegido es la persona que más ora. El elegido es la persona que más confía en el Señor. Y también hay un pasaje en las instituciones donde Calvino habla de la importancia de predicar el Evangelio. El elegido es el que más predica el Evangelio porque tiene la seguridad de que van a haber personas que se van a salvar. ¿Y por qué tiene esa seguridad? Porque hay elegidos. O sea que la elección no puede ser en ninguna manera tropiezo, ni para la oración, ni para la evangelización. Si es tropiezo, entonces tú serías un hipercalvinista. Si no es tropiezo, tú serías un calvinista. En otras palabras, sería bíblico, es decir, estarías acudiendo o respondiendo a la palabra del Señor. Y finalmente, lo que decías de que los arminianos creen que nosotros creemos que Dios elige a unos para condenación, pues están equivocados, porque como les decía ahora, la doctrina de la elección y de la reprobación pasa a partir de una masa caída. Decir que nosotros creemos que Dios elige para condenación es quitarle la responsabilidad al hombre y ponérsela a Dios. Es como si Dios, de una masa buena de personas, injustamente tomara a algunos y a esos algunos que tomó los condena, los elige para condenarlos. Pero no es lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 dice que de la misma masa, o sea que la reprobación es a partir de una masa caída. O sea, Dios no está eligiendo personas para que sean condenadas. Dios está dejando a esas personas que ya son condenadas por su propio pecado. Las está dejando sin gracia salvífica, que es diferente. Entonces ahí es donde está la diferencia. Que ellos lo crean es porque no tienen un correcto entendimiento de lo que es la doctrina de la elección. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y una última pregunta, quizá José, que había levantado la mano, démosle la oportunidad para terminar. Adelante, hermano José. Muchas gracias y gracias por todo. Yo soy igual, tengo el mismo tiempo de Giovanni, que somos nuevos acá en esto de lo reformado. Quería preguntarle, pastor, bueno, son varias, pero no voy a hacerlas tantas por ajá. Cuando usted habló, yo estoy muy claro en lo que usted comenta sobre la doble predestinación y sí lo había escuchado y me parece que es lo más bíblico, pero sí me generó duda en mi mente el pasaje de los vasos de deshonra, porque ahí hay un verbo, no sé si de pronto, me imagino que es la traducción, que dice que están preparados para condenación. Entonces, uno al leer eso de esa manera, se imagina un fatalismo sobre esos vasos de deshonra. Entonces... Mira el punto, tu pregunta es muy importante. Ahora, mira el texto otra vez, mira el texto. Mira lo que dice el texto. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La pregunta aquí, mi hermano José, es, ¿qué quiere decir Pablo con misma masa? Esa es la pregunta. Y yo creo que a la luz del contexto, esa misma masa se está refiriendo a todos los hombres caídos. Ok. ¿Entiendes? A los hombres caídos. De la misma masa, o sea, de los hombres caídos, hay unos para honra, esos son los elegidos, y hay otros para deshonra, esos son los reprobados.
¿Entiendes lo que quiero? Sí, sí, comprendo O completamente. sea, el texto No, no está hablando de que Dios maquiavélicamente dijo, voy a crear a este para que se pierda en el infierno. O sea, en el sentido tiránico hablando, no, sino que el texto está hablando es de que de la misma masa de hombres caídos hay unos para honra y hay otros para deshonra. Y esos para deshonra, pues obviamente se van a, digamos, a deshonrar cada vez más con sus pecados. Es decir, van a crecer en sus pecados y se van a deshonrar más. Ahora mira el versículo siguiente. ¿Y qué? Pregunta Pablo. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Quiénes son los vasos de ira? Los vasos que hacen parte de la misma masa, los que son reprobados, esos son los vasos de ira, los reprobados, preparados para destrucción. Esa palabra preparados para destrucción no quiere decir que Dios los hizo malos o que Dios les puso en su corazón maldad, como piensan algunos, no. Lo que quiere decir simplemente preparados para destrucción es que esas personas que Dios pasó o saltó o pasó por encima de ellos, no les dio gracia salvadora, sino que los dejó en su justa condenación, en la dureza de su maldad y en la dureza de su corazón, había sido decretado por Dios eso, mi hermano José. ¿Entiendes? okay. Fue decretado por Dios. O sea, nosotros, y esa fue la explicación que le di al principio al hermano Giovanni. Giovanni fue, sí. que le decía, o Naisel, que le decía, en cuanto a decreto, Dios decretó la elección de unos y decretó la reprobación de otros. O sea, eso no lo podemos evitar, porque de lo contrario, entonces, ¿quién la decretó? Si no fue Dios, ¿verdad? Dios decretó la elección de unos y la reprobación de otros. Eso lo entendemos. Pero, pastor, decir que Dios decretó la reprobación de unos quiere decir que Dios los hizo malos, o sea, Dios les metió maldad en su corazón. No. Y ahí está el misterio. Como lo decía Martín Lutero, que Dios ¿qué? Toma el pecado sin ensuciarse la mano, como si cogiera el pecado con un guante. Ese es el gran misterio, mi hermano José. O sea, Dios decretó quiénes van a ser reprobados, pero Dios no es el autor del mal de esos reprobados, en ninguna manera. No, la clave del pasaje que tremendo del exégesis es la masa. Ahí es donde... La masa. Ahí es lo importante. Y disculpe, Pastor Alejandro, no quería irme porque en mi mente quedó fijado esto. Cuando usted dice que un arminiano puede decir que la elección es inmutable, pero si ellos en la perseverancia tienen una duda, entonces ellos no podrían tampoco casarse con la inmutabilidad de la elección, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que recuerda que el arminiano cree que Dios elige a aquellos que lo van a elegir. Entonces, finalmente, como Dios sabe quiénes lo van a elegir, Dios no se equivoca en su elección. Ok. Entonces, entonces esa perseverancia de ellos tendrían que ignorarla también, porque entonces el que elige, según ellos, a nivel de conocimiento, sí va a permanecer porque Dios no se equivocó. Es un ciclo. Ajá, tiene un ciclo. Ahí tiene un ciclo. Eso, sí. Entonces finalmente el arminiano, si muere en Cristo, ¿cuál es la conclusión? La elección es inmutable porque ese arminiano que murió en Cristo fue elegido antes de la fundación del mundo porque Dios sabía que lo iba a elegir. ¿Entiendes? Entonces esa elección es inmutable. Okay. Pero condicional. Pero sí, eso es correcto. Es que ese era el punto que quería marcar ahí. Sí. Ajá. Bueno, y perdone, pero ya para último, con lo que usted nos dijo, que el hermano Giovanni nos dijo sobre el que estaba al lado crucificado con el Señor Jesús, yo he escuchado una interpretación sobre una parábola, o no sé cómo llamarle, un dicho que dijo Jesús varias veces, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Yo he escuchado que la aplicación es a eso, que hay unos que se salvan sin tener que pasar un sufrimiento, una santificación tan prolongada que otros, pero igual se salvan.
No, mi hermano, recuerda que ese texto creo que está en el mismo texto que mencionó el hermano Gaspar. Creo que ahí está en el mismo. ¿Cuál fue la cita, mi hermano Gaspar? ¿Fue Lucas qué? En Lucas 13. Sí, ahí es donde viene el punto. Yo creo que ese texto está en el mismo contexto de lo que yo estaba explicando, si no me equivoco. 13:24. Lucas 13:24, que dice, mira lo que dice, versículo 30, está en el mismo contexto. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Entiendes? O sea, Jesús está hablando en un contexto judío. ¿Quiénes son los primeros? Los judíos fueron los primeros. Judíos. Sí, los judíos. Pero serán los postreros. Ah, ok. Serán los postreros. ¿Por qué? Porque los postreros, que eran los gentiles, serán los primeros, porque en la era del nuevo pacto, pues quienes llenan las congregaciones, los gentiles. Y la iglesia a partir del segundo siglo se llena de gentiles. O sea que el texto tiene una aplicación en su contexto. Los primeros eran los judíos, pero serán los postreros, y los postreros que eran los gentiles serán los primeros. Ah, ok. Bueno, muchas gracias y disculpe el abuso de tantas preguntas. Y mi hermano, bueno, acabamos, que tengo escuela bíblica, a las 6:30 tengo escuela bíblica, la pasamos para el sábado, la teníamos los domingos, pero la pasamos para el sábado. Bueno, Listo, bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Oiga, pastor, ahí le dejo un saludo al hermano Pedro Beltrán, su amigo. Claro que sí. Pastor, Un bendiciones, saludo. pastor. Bendiciones, pastor. Dios les Pastor. bendiga. Pastor, le habla el doctor Elías. ¿Le quiere decir algo? Elías. Mire, yo por disciplina apagué el micrófono porque sugirieron que lo hiciera para escuchar mejor, pero yo había levantado la mano. Entonces quiero que me permitan preguntar. Ok. ¿Cómo queda la situación del infierno? ¿Será eterno sufrimiento o será una eliminación de los reprobados y hasta allí? Sin que sufran, en fin. Y si finalmente, a partir de todo esto, sería viable decir que el amor de Dios es relativo. ¿Es qué? Relativo. Relativo. Bueno, yo entendí la primera parte, el infierno es eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque el pecado que lleva al infierno es un pecado contra una persona eterna. Esa es la razón por la cual el infierno es eterno. Recuerda que pecamos ante un Dios infinito, por lo tanto el castigo de ese pecado debe ser infinito, es debidamente proporcional. Entonces, por eso es eterno. No creemos en el aniquilacionismo de los socinianos. Algunos socinianos sostenían el aniquilacionismo, y luego Elena de White, la madre de los adventistas, creía también en una especie de aniquilacionismo para el malo. No creemos, la Biblia no tiene argumentación para eso, solo un texto que dice: temed a quien que es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno, y lo interpretan destrucción como eliminación. Pero en el contexto, Cristo no está hablando de eliminación. Cristo está hablando de desgaste. O sea, esa alma y ese cuerpo que caerán en el infierno sufrirán un eterno deterioro. Eso es lo que Cristo está queriendo decir. Lo que quiere decir que es un sufrimiento eterno. Eterno, por supuesto. Ok. Por supuesto, mi hermano Eliezer. Bueno, lo del amor relativo lo dejamos para después. Muchas gracias. Hágale pues, mi hermano. Quedamos así. Listo, Ok. pues.